vamos a sujetar la probeta que hemos preparado, ¿sí? Y la vamos a sujetar a un esfuerzo de tracción, o sea que vamos a sujetarla entre estas dos mordazas y la vamos a luego tratar de estirar, ¿no? Las mordazas se van a separar estirando la probeta. ¿Qué va a pasar? Se va a aplicar o se va a producir un esfuerzo. ¿En qué zona? En esta zona, básicamente. ¿Sí? Esta es la zona que va a soportar el esfuerzo. Ahora, va a llegar un momento en que la probeta, el producto de este esfuerzo, se va a comenzar a estirar. Bueno, desde el inicio en realidad se va a comenzar a estirar. Solo que al inicio es difícil de percibir, ¿no? Pasado un tiempo, el estiramiento va a ser muy notorio y incluso va a tener un comportamiento diferente del estiramiento que tiene en el inicio. En el inicio el estiramiento es pequeño y el material se comporta elásticamente, o sea, se deforma, se estira un poco, pero si nosotros dejáramos de esforzarlo, volvería a sus dimensiones normales. Pasada esa etapa o esa zona de material que es una zona elástica, de comportamiento elástico, pues tenemos un comportamiento que es plástico, que comienza con lo que se llama fluencia. Entonces ahí lo que vamos a ver es que el material va a comenzar a deformarse con más rapidez, o sea, se va a comenzar a estirar más dramáticamente, ¿no? ¿Sí? Se va a notar fácilmente la variación de longitud que va a haber. ¿Por qué? Porque se va a deformar con más rapidez, se va a estirar más. Hasta que llegue un punto en el que se va a producir la rotura del material. Entonces, durante eso nosotros vamos a analizar, bueno, el equipo, en este caso el equipo que consta de la prensa y de este PC, va a registrar algunos valores durante el ensayo. ¿Qué valores van a registrar? La fuerza que se está aplicando, ¿cierto?, para estirar la probeta y la deformación que se está produciendo. En base a esos valores, el equipo hace un análisis, ¿no? Pues hay un software que en este caso está vinculado a la máquina, que hace los análisis justamente durante estos esfuerzos, de esta deformación, ¿no?, de las fuerzas aplicadas, etcétera, etcétera. Entonces el software hace el análisis de todos esos datos que se van recolectando. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es el procedimiento del ensayo? Ahora lo que voy a explicar es el procedimiento del ensayo, ¿ya? Hay algunas, aparte de la operación de la máquina, hay algunas variables que nosotros debemos colocar, debemos medir antes y después del ensayo. ¿Sí? Entonces voy a enseñar ahora cómo es que se coloca, por ejemplo, en la primera parte, la sujeción de la probeta. Segundo, voy a explicar cómo es el procedimiento de encendido y configuración del equipo. Porque cuando queremos hacer el ensayo, debemos abrir un software, ejecutar un software, y ese software lo tenemos que configurar, tenemos que ponerle ciertas variables, nosotros debemos hacer eso. Y además debemos tomar algunos datos y alimentar esos datos al software también. Realizamos el ensayo y al final hay algunas cosas que analizar. En realidad el equipo me da casi todas las variables. Yo lo que tengo que hacer simplemente es un análisis bueno, claro, eso es un análisis de los resultados, ¿no? El equipo prácticamente hace todas las operaciones matemáticas, aunque algunas las puedo hacer yo, las debo ejecutar yo. Pero el equipo hace todas esas operaciones o cálculos que requiero para conocer los valores de resistencia de este material. Bueno, de antemano les voy a indicar que aquí no solamente vamos a obtener un valor de resistencia de la tracción, sino además vamos a obtener los límites de resistencia, como límite de resistencia elástica, o sea, hasta dónde el material se comporta elásticamente, límite de fluencia, la resistencia, bueno, en este caso máxima, que es la resistencia de tracción del material como propiedad, y podemos calcular el valor de rotura e incluso las deformaciones del material, ¿no? O sea, cuánto deformación ha sufrido. Tenemos un rayador y una regla, ¿no es cierto? Vamos a hacer, antes de comenzar nos va cargando, vamos a hacer, antes de hacer el marcado de la probeta, porque tenemos que marcarla, vamos a encender el equipo. Entonces este procedimiento lo deben seguir todos al encender el equipo. Entonces tenemos que encender primero la prensa. Entonces por aquí atrás de la prensa, ¿sí? Aquí hay un agujerito, ¿sí? Por aquí está el interruptor, aquí dentro está el interruptor. Entonces tenemos que encender la máquina primero. Lo primero que hay que encender es la prensa. Una vez que hemos encendido la prensa, tenemos que encender el equipo de cómputo de la PC. Está encendido.
¿Para qué? Para que cuando el equipo encienda, ¿sí? Detecte la prensa, si no, no lo va a hacer, ¿no? Va a haber un conflicto. Entonces tiene que hacerse en ese orden, ¿cierto? Primero prensa, luego la PC. Muy bien, mientras va cargando, vamos a marcar la probeta. Entonces, a ver, por favor, un poco de espacio acá. ¿Cómo vamos a marcar la probeta? Permítanme. Fíjense. Aquí nosotros debemos tener, en base a estas dimensiones, esta de aquí, fíjense, debemos tener una longitud G, eso es lo que vamos a marcar, ¿sí? Que es la longitud inicial, lo que vamos a medir después. Debemos tener una longitud G que es de 50 milímetros, ¿sí? Porque estamos trabajando con este tipo de probeta, ¿ya? Entonces debemos tener una longitud G de 50 milímetros, ¿verdad? Entonces, obviamente eso debe estar distribuido simétricamente, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es esto. Vamos aquí, y vamos a ubicar el centro, ¿sí? Y debemos marcar 25 a cada lado, ¿no es cierto? 25 y aquí 25. Listo. Ya tenemos las marcas de 50 milímetros, ¿cierto? Bueno, no es absolutamente necesario, aunque es muy recomendable hacer esto, ¿no? Hacer marcas cada 10 milímetros. Lo ideal es que cuando el material se rompa entre estas dos marcas, o sea, la rotura se dé entre las marcas, ¿no? Bueno, adicionalmente tenemos las dimensiones de referencia. Esto debe medir 12.5 de ancho y bueno, el espesor es el espesor de la plancha. Debemos tomar esas dimensiones también, ¿no? Entonces tenemos vernier, por favor pásame el vernier que está allá. Entonces vamos a tomar las dimensiones. Probablemente haya salido algún defecto y no tenga el mismo ancho exacto en todas las partes, ¿no? Pero vamos a hacer una verificación. Aquí tenemos 12.55 y aquí tenemos 12.13 prácticamente, 13 milímetros. Hay un defecto, ¿no? de 1 milímetro casi por la... Bueno, esto es producto de la sujeción, lo hemos sujetado mal en el momento que lo hemos mecanizado. Bueno, esperemos que no afecte mucho al resultado del ensayo. Ya. Entonces ya tenemos esto. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es sujetar. Bueno, antes de sujetar, ya tenemos esto preparado. A ver, vamos a medir. El espesor de la probeta es 1.6 más o menos, 1.55. ¿Sí? 1.55 milímetros es el espesor. Y el ancho, bueno, como tenemos, aquí tenemos 12.6 y aquí tenemos prácticamente 13 milímetros, vamos a trabajar con el promedio que es 12.8. ¿Ya? Esa va a ser nuestra medida. Pausa, Carlos. Cuando es necesario, no graba. Bueno, entonces miren, recién el equipo, lo que vamos a hacer es iniciar este programa que se llama Test Expert. ¿Ya? Inician el programa. Ese software es el que controla la máquina en realidad, ¿no? Entonces controla y toma los parámetros del ensayo, ¿no? En la máquina. Es más, incluso hace la gráfica de las variables que se tienen que graficar, ¿no? Porque hay una relación entre las dos variables que se van a presentar, que es la fuerza y la elongación que sufre la probeta. Entonces, de eso es que se analiza, se hace todos los cálculos para conocer los valores de resistencia del material. Bueno, obviamente esas dos variables y las dimensiones de la probeta también influyen, ¿no? Bueno, entonces, a ver, que termine de cargar bien el programa. Muy bien, entonces esta parte es importante, pongan mucha atención porque aquí vamos a hacer la configuración del equipo, ¿ya?
Entonces, terminé de abrir el programa, lo primero que hago es abrir un archivo. Voy a abrir un archivo. ¿Qué archivo voy a abrir? Voy a abrir un archivo de un ensayo de tracción, pero uno que esté vacío. Ya, o sea, un archivo nuevo. Entonces, el archivo es este unknown, el primero que sale en la ventana de abrir. Programa Master Ensayos de Tracción. Dice, no, seleccionan, sí, y acepta. Entonces, fíjense, había unos gráficos, ¿cierto? Era de un archivo anterior que había sido usado, ¿no? El último ensayo que se ha hecho. Entonces, cuando yo abro ese archivo que he abierto, luego tengo un ensayo en blanco, digamos, ¿no? Es un formato de ensayo en blanco. Entonces, una vez que hago esto, voy al asistente, aquí, la pestaña de asistente, y voy a configurar. Lo primero que debo configurar es, bueno, aquí dice preensayo, son las condiciones que tengo desde antes del ensayo, ¿no? Entonces, lo primero que tengo es el tipo de probeta. ¿Cuál es mi probeta? Mi probeta es probeta de tipo plana, ¿no es cierto? Muy bien. Aquí tengo una longitud de sujeción en posición de inicio. Esta longitud de sujeción en posición de inicio es el valor o la distancia que hay. Bueno, cuando lo coloco ahí, si veo el gráfico, es la distancia que hay en las mordazas, ¿no es cierto? De mordaza a mordaza. No la distancia que yo he medido, que es la longitud inicial, porque hay una longitud inicial de probeta. Marcamos una longitud inicial de probeta que es 50, ¿cierto? No, la longitud de sujeción o longitud de inicio es la distancia que va a haber desde aquí hasta aquí aproximadamente, ¿no? Más o menos son 100 milímetros, ¿ya? Más o menos 100 milímetros. Vamos a ponerlo en 90 y si hay que hacer algún cambio o un ajuste cuando coloquemos allá en la máquina, lo hacemos después. Entonces vamos a poner este valor en 90 milímetros, ¿ya? Ya, esto es todo lo que configuramos en esta primera parte del preensayo. ¿Listo? Después vamos a ir a lo que es parámetros de ensayo. Bueno, en este caso, en los parámetros de ensayo, lo único que vamos a ver es, bueno, control de posición. Aquí no vamos a modificar nada porque estos valores son adecuados para todos los ensayos que vamos a realizar. Vamos a la tercera opción, que es a la tercera ventana, que es resultados. Es el tercer aspecto que vamos a ver. Entonces, ahí en resultados dice abreviación número de probeta. Si mi probeta tiene un número de identificación, le pongo. Si no, no es necesario en realidad que le ponga eso, ¿no? Identificación de la probeta, eso sí, más bien le vamos a poner una identificación a la probeta. Entonces hacemos clic en identificación de la probeta. Esto me va a dar la posibilidad de poner un valor o un nombre a cada una de las probetas. En este caso yo le voy a poner el material que estoy haciendo, ¿no? El nombre del material, acero, aluminio, etcétera. Eso lo haré posteriormente. ¿Ya? Fecha, hora, eso no. Longitud inicial, esto sí quiero que vaya. Estos resultados, sí, fíjense, implican los valores que yo quiero que se tomen en cuenta en el ensayo, durante el ensayo, ¿no? Entonces quiero que se tome en cuenta la longitud inicial del travesaño, no, la longitud inicial de la probeta, que es la distancia que yo he marcado, que es de 50, ¿cierto? Entonces este valor sí lo voy a configurar y voy a decirle así, clic derecho, configurar, y aquí me dice la longitud de la inicial del ensayo, que es este valor. En este caso está configurado como la longitud de sujeción, pero yo no quiero eso. Yo quiero que sea una longitud de la parte calibrada de la probeta, o sea, de la zona que yo he marcado, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es esa longitud? 50. Es 50, ¿no? Entonces voy a ponerle el valor de 50. Sí, a ver, bueno, voy a verificarlo. Por acá puedo ir también, selecciono el valor, el parámetro, que es longitud inicial. Voy acá a configurar, sí, y puedo entrar ahí, ¿no es cierto? Ya, está bien. Las unidades, verifico que estén en milímetros, modo formato definido por usuario, ya, eso no, el formato numérico no, solamente el valor, que es 50. ¿Listo? Entonces acepto, ya está, perfecto, está bien definido esto. ¿Qué más voy a poner aquí? Lo otro que voy a querer que calcule la máquina es este valor de estricción. O mejor aún, no le voy a pedir que lo calcule, lo vamos a calcular esto nosotros como parte de el único cálculo prácticamente que van a hacer ustedes, ¿ya? Esta longitud de rotura, sí, esta longitud de rotura también la vamos a configurar, ¿ya? Entonces, bueno, el gramaje de la probeta lo vamos a dejar ahí, modo de formato, unidad, ahí está, vamos a ponerle milímetros, hay que configurar porque estaba en kilómetros, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más dice la longitud? Sin valor prefijado, representación, ya, perfecto. Entonces vamos a ponerlo así como está, aceptar.
Gramos por metro. El gramaje lo vamos a dejar tal cual porque tendríamos que pesar todas las probetas. Eso lo podemos cambiar en el momento de hacer el ensayo. Entonces, bueno, incluso podemos pesar nuestras probetas, ¿no? Para ver el gramaje. Ya, bueno, parámetros de control. Bueno, esa es toda la configuración en esa parte de resultados. Ahora, en parámetros de control no vamos a configurar o a cambiar nada, lo aceptamos tal cual. Parámetros para el informe, esto sí más bien tenemos que poner. Queremos un encabezado a nuestro ensayo. En este parámetros de informe son los valores o más o menos la forma como se van a entregar los resultados, ¿sí? En la máquina, el software me va a entregar una hoja con resultados del examen. Entonces yo aquí puedo configurar qué es lo que quiero que aparezca en esa hoja, ¿no? Por ejemplo, dice encabezado, informe de ensayos. ¿Quiero que aparezca eso? Bueno, que aparezca pues como encabezado, ¿no? Informe, podría decir ensayos de tracción, así. Mejor lo cambiamos, ensayos de tracción. ¿Sí? De tracción. Materiales varios vamos a ponerle, ¿ya? Materiales varios, ya. Listo. Cliente, TechSoup, bueno, orden número 08, eso no podemos dejar ahí. Material, acá en material, quiero que vaya el material, pero acá le vamos a poner, no es aluminio, porque vamos a hacer varios, ¿no es cierto? Acá le vamos a poner varios. Analista, ahí pueden poner los apellidos. ¿Cuáles son sus apellidos? Por ejemplo, yo voy a poner Obusco, ¿no? Obusco, ya está. ¿Alguna observación? Pueden poner si quieren alguna observación, si no la quitan. Datos de máquina, ¿quieren que vaya o no quieren que vaya? Pueden poner los datos de la máquina, ¿no? Suite Roel Z050. Está bien que vaya. Entonces datos de máquina que vaya, entonces vamos a poner, ¿sí? Suite Roel ya Z050, listo. Ya, bueno, esos son los datos de la máquina. Podríamos poner la carga máxima que hace, que es 50 toneladas, pero no es necesario. Pretratamiento. ¿Las probetas tienen algún pretratamiento? No tienen. Tipo de probeta, acá sí le puedo poner, ¿no? Si eso sí quiero que vaya, ¿no? Plano. Pretratamiento no, lo quité para que no vaya. Toma de muestra, no, eso tampoco, ¿no? Material, eso sí va a ir. Tipo de identificación, norma de ensayo, número de orden, etcétera, etcétera. Listo, entonces está correcto, ya está todo configurado. Ahora voy acá a la pantalla series, en esta pestaña que dice pantalla series, ¿no es cierto? Y aquí, si ustedes se fijan, dicen longitud y parte calibrada, es la longitud inicial, ¿no es cierto? Ahorita, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo el espesor de la probeta. ¿Cuánto es? Eso lo tengo que colocar. ¿Se acuerdan? Medí, era 1.55. Ah, 55. El ancho de la probeta lo medí y era 12.8, ¿no es cierto? Porque era 12.6 y 13 promedio. Decidí poner el promedio, que es 12.8. La longitud de la parte calibrada es 50 y está. Gramaje de la probeta, esto lo puedo cambiar. Peso a la probeta, no lo voy a hacer ahora, pero pesan la probeta y ponen su gramaje, ¿no? Ya. Listo. ¿Qué más hay que configurar acá? Nada más. El Ya gramaje, está. profesor, va a estar en metros cuadrados también. Gramos por metro cuadrado. Por metro cuadrado. Sí, porque es gramos por, metro cuadrado de longitud de la probeta, ¿no? Pero no sería Más o milímetro menos. cuadrado. No, debería. Aquí. Muy bien. Vamos a la parte de la sujeción. Es un poco desviado. Ya está listo. Ahora miren, antes de hacer la sujeción, lo primero que tengo que hacer es aquí. Hasta ahora no toqué nada en la prensa, ¿no? Antes de comenzar a operar y hacer nada, lo único que tenemos que hacer, aparte de encender la prensa, es presionar este botón que dice ON. ¿Por qué? Al presionar este botón, yo estoy haciendo que toda la prensa sea controlada por el software. Entonces presiono ON y ahora sí. Lo que voy a hacer ahora es ir primero a la posición de inicio. ¿Qué significa la posición de inicio? Voy a llevar las mordazas de la prensa a la posición en la que van a sujetar a la probeta. Entonces coloco posición de inicio y hago clic ahí y fíjense, la prensa comienza a desplazarse, las mordazas comienzan a desplazarse hasta que van a llegar a esa posición de inicio. A la que hemos configurado, ¿no? Sí, que era 90 milímetros, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que va a suceder. Ahora, aquí nos vamos a dar cuenta que hay, tenemos que hacer una tarea más. Las mordazas que están colocadas ahora son para sujetar probetas redondas, cilíndricas.
¿no? Y mi probeta es plana, entonces tengo que cambiar las mordazas. Entonces voy a explicar, o voy a mostrar cómo se hace el cambio de la mordaza. ¿Ya? Mientras está desplazándose. Bueno, estas son las mordazas para sujetar probetas planas. Son totalmente planas, ¿no? Estas son con una ranura. Entonces, ¿qué hago? Lo primero que hago es levantar aquí, colocar esto aquí arriba, este pin. ¿Para qué? Para que las mordazas, cuando accione la palanca, no regresen a su posición, ¿cierto? Entonces hago esto y solamente sube una, ¿sí? Retiro esa una, bueno, tengo que bajar un poco la palanca, ya no subí, bajo la palanca y jalo la una y la retiro. Ahora, ¿qué hago? Vuelvo a subir la palanca. No, perdón, ahí en la posición en la que está, retiro el pin. Perdón, esto se hace bien. Entonces, en la posición en la que está, ¿sí? Bajo un poco la palanca y sale esta segunda probeta, ¿no? Ya salieron las dos probetas, mordazas. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál retiré primero? Esta, ¿cierto? Entonces lo mismo voy a hacer ahora. Bajo un poco la palanca, ¿sí? Y dejo que la mordaza caiga. Y cuando levanto la segunda, profesor. Sí, la segunda mordaza. Bajo un poco la palanca. Esto hay que ponerlo acá siempre para que no se olvide. Bajo un poco la palanca y dejo que la segunda mordaza que retiré, en esa posición, caiga la mordaza que voy a colocar, ¿no? Ya está. Ahora, ¿qué hago? Levanto. Una vez que levanto, coloco el pasador y coloco esta mordaza aquí, ¿cierto? Siempre bajando la palanca para que pueda entrar la mordaza, ¿no? Ya. Cayó la mordaza, ahora levanto la palanca, hay que presionarlo un poco hasta que las dos están abajo, ¿cierto? Y ahí retiro el pasador y lo coloco en esta posición que es su posición de donde debe quedarse, ¿no? Ya. El mismo procedimiento, ¿sí? Voy a hacer aquí. Entonces, ¿qué hago? En este caso bajo la palanca. ¿Qué hago con el pasador? Lo coloco aquí para que soporte la mordaza, ¿cierto? Ajá. Listo. Ahora, ¿qué hago? Subo la palanca y cae la mordaza, ¿cierto? Hay que tener cuidado para que no se caiga. Ya. Muy bien. ¿Qué tengo que hacer? Bajar la palanca. Cambiar. Aquí bajar la palanca y retirar. A ver. Retira eso, ¿no? Palanca abajo. Si dejan la palanca arriba y sacan el pasador, la mordaza va a caer, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, la voy a poner por aquí. Ahora sí, levanto la palanca y la levanto un poco más y la mordaza va a salir, ¿no? Ya está. Mismo procedimiento. Primero deben verificar aquí que vaya una mordaza que no tenga, como van a colocar el pasador en este punto, deben verificar que la mordaza de preferencia no tenga estos pines, ¿no? Entonces coloco esto aquí, ¿sí? Levanto un poco la palanca para que la mordaza entre, ¿sí? Ahora jalo hacia abajo. ¿Qué tengo que hacer? Colocar el pasador, listo. Ahora levanto la palanca, ¿sí? Y puede ingresar la otra mordaza. Tengo que levantar un poco más de la posición en la que está, ¿no? Subo un poco más la palanca para que se libere aquí, ya, encaja y listo. Ahora sí puedo retirar el pasador. Ya está. Fíjense, las dos mordazas planas. Ya llegó la prensa a la posición de inicio de ensayo. Entonces, ¿qué se hace primero? La mordaza de arriba se deja abierta, ¿sí? La de abajo se abre mientras estamos colocando la probeta. La sujeción debe ser más o menos hasta el final de esa zona de mayor ancho, ¿no es cierto? Entonces más o menos hasta ahí. Y debemos verificar que esté centrada la probeta. Fíjense que hay una línea en la mordaza, en el centro de la mordaza, que me sirve de referencia, ¿no? Debe estar en el centro de la probeta aproximadamente. Ya. Adicionalmente a eso tengo que verificar, ¿sí? Debo verificar que la parte superior de la probeta está alineada, no está inclinada hacia adelante o hacia atrás. Entonces para eso voy a cerrar la mordaza y debo verificar que esa línea también caiga, la línea que hay arriba en la mordaza, en el centro de la mordaza, esté en el centro de la probeta. Entonces la probeta está un poco echada hacia atrás, la voy a sujetar a colocar más hacia adelante, un poco más,
Un poco más. Ya, listo. Mucho, entonces, ya. Listo, entonces centro y centro, ¿no? Ya, la distancia es perfecta. Es que justo ahí arriba termina la zona de sujeción y acá abajo también está terminando en la zona de sujeción. Ya está. Entonces, listo. Terminamos de sujetar la probeta. Bueno, esto lo vamos a hacer en la siguiente clase solamente una vez. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque después ya va a quedar con esas mordazas y los demás solamente van a sujetar las probetas. Ya. Muy bien. Llevamos la prensa en la posición de inicio, sujetamos la probeta, ya habíamos hecho la configuración, dimos los parámetros restantes aquí, esos parámetros los tienen que poner para cada probeta. ¿Ya? Puedes ir marcando por favor la siguiente probeta como hicimos con esta, ¿no es cierto? 50 milímetros, ¿no es cierto? ¿Otro material, no? Sí, de otro material. ¿Ya? Entonces, bueno, ahora, sujetamos la probeta y tenemos que hacer lo siguiente. Ya estamos en posición de inicio, ahora tenemos que hacer que la fuerza, que en este caso está marcando menos 72, sea 0. Porque a partir de ahí recién voy a calibrar o voy a comenzar el ensayo, ¿cierto? Entonces hago clic aquí donde dice fuerza 0 y fíjense, la fuerza se pone el valor 0, ¿no? Automáticamente. La longitud de sujeción es 90. Esta longitud es referencial, no nos sirve para nuestros cálculos, pero indica la posición de dónde está el travesaño, ¿no? El travesaño superior respecto a toda la máquina. ¿Ya? Pero no es muy importante para ahora, pero bueno, es bueno saber qué significa ese dato, ¿no? Ya, estos dos son los datos que me interesan. Bueno, por las variaciones voy a poner otra vez 0 aquí. Ya estamos en 0 y ahora voy a darle inicio al ensayo. Entonces tengo que presionar el botón Start que está ahí, ¿no es cierto? Ahí, cuidado. Y presiono y ahora sí. A ver, un momento acá, observa. Se va haciendo la gráfica, ahora vamos allá. Sí, vamos allá. Fíjense cómo es el comportamiento del material. De acá de este costado. Dense cuenta que se está estirando ya bastante. ¿Sí? Ya, se formó un cuello y se va a romper ahí. Y bueno, lo malo es que no se ha roto en la zona donde idealmente se debería romper. No es por un defecto del mecanizado que hemos cometido ahora, ¿no? Pero ya. Está hecho el ensayo. Miren aquí. Aquí, ¿qué obtenemos? Obtenemos una gráfica. ¿Qué gráfica? Deformación en porcentaje con fuerza en newtons. O sea, ¿qué es la deformación? La deformación que ha sufrido el material en cada momento del ensayo, ¿no? Por ejemplo, en este punto sufrió, ¿cuánto de deformación? Sufrió 6 de deformación, 6% de deformación, ¿verdad? Este está relacionado con esta fuerza. Más abajo sufrió 4% de deformación relacionado con esta otra fuerza, ¿no? Entonces ahora, esta gráfica tiene zonas especiales, ¿no? Por ejemplo, hay una primera zona donde hay una variación casi lineal o proporcional, ¿no? Es esta. Después hay una zona donde ya se comienza a hacer una variación o una deformación mucho mayor en el mismo incremento de fuerza. Por ejemplo, miren, aquí el incremento fue de 2000 y ¿cuánta deformación se produjo? Un 1% aproximadamente o 2%. Aquí, de aquí a aquí la fuerza, la diferencia de fuerzas también fue de 2000, pero miren, la deformación que se ha producido en estos 2000 han sido ¿cuánto de porcentaje? ¿Me cuenta? Desde aquí hasta aquí más o menos, ¿no? Casi 40% de deformación. Entonces, eso me hace ver que hay una diferencia de comportamiento, ¿no? Esta es la zona elástica o proporcional. Esta es la zona, bueno, por aquí comienza la zona de fluencia, ¿sí? Es un límite de resistencia del material, se llama límite de fluencia, y comienza la deformación plástica del material, hasta esta zona. Bueno, todo esto es deformación plástica en realidad. Pero hay una diferencia. Esta es deformación plástica en elongación simplemente o fluencia, y esta de aquí, cuando cae la curva, sucede un fenómeno especial, ¿no? Sí se dieron cuenta que cuando en un momento se comenzó a formar un cuello, ¿no? Una cintura. Ya. Eso fue justo en esta parte de la gráfica. Esta parte de la gráfica se llama estrición. ¿Qué pasa? En esta parte de la gráfica es justo cuando se está haciendo ese cuello, esa cintura en el material por donde se va a romper, ¿no? Esa reducción de la sección. Entonces lo que tenemos que estudiar justamente es esta relación entre la deformación y fuerza. Ahora, si nosotros aquí aplicamos
valores en milímetros, longitudes, ¿no es cierto? Acá teníamos una longitud inicial y cuando hemos llegado acá había una longitud final, ¿cierto? También eso lo podemos analizar en milímetros. Y aquí esto lo podemos analizar como esfuerzo, porque nosotros podemos relacionar las fuerzas que se han aplicado en cada uno de estos momentos con la sección transversal de la probeta, que tiene estas medidas, ¿no? 1.55 por 12.8. Eso me da una sección, una área transversal. Entonces, esa área es la que soporta esta fuerza. Entonces, fuerza sobre área es la fórmula de esfuerzo, ¿sí? Y justamente ese valor de esfuerzo es el que yo quiero saber. ¿Cuánto esfuerzo se ha hecho para que la probeta se rompa? ¿Todas las probetas tendrán que hacerse ese mismo esfuerzo? Probablemente no. ¿Listo? Retiremos la probeta. ¿Cómo se retira? Simplemente hay que levantar aquí, ¿no? Se abre la mordaza, sale, y se abre y sale. Fíjense ahora, acá detalles importantes. Miren, no se nota muy bien ya, pero ¿se dan cuenta de las marcas que hicimos? Medían 50 inicialmente, ¿cierto? Ahora, ¿cuánto miden? Veamos. Bueno, no es ideal este ensayo porque la rotura se ha dado fuera de las marcas. Pero ahora mide 62.5 milímetros. 62.5. 12.5 la deformación, ¿no es cierto? La diferencia de longitudes, ¿verdad? Ahora, otra cosa. ¿Cuánto era el espesor? Era 12.8, ¿no? ¿Y ahora cuánto tiene? El punto de ruptura. Exacto, ¿y cuánto tiene? 8. Vamos a medirlo aquí nomás, ¿no? Bueno, aproximadamente es 8.4, ¿no? 8.3. Tal vez un poco menos, es 8.5. 8.4, ¿ya? Ahora, en este lado también hay un enlazamiento. Ya lo tenemos 0.85, 0.8 prácticamente. La mitad. ¿Sí? Entonces todos esos datos son los que se analizan, ¿no? Sí. Lo único que hay que hacer ahora es simplemente sujetar la probeta. Entonces, para sujetar la probeta yo voy a posición de inicio, aquí arriba, posición de inicio. ¿Para qué? Para que la prensa vuelva, porque se desplazó, ¿no es cierto? ¿Sí? Abro un nuevo archivo, no es necesario, porque en este archivo yo puedo hacer